En nombre del director Juan Ignacio Hernández Alvarado y de la coordinadora, la doctora Aurora López Marván, de la licenciatura en psicología, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias con motivo del Día del Psicólogo. Permítanme pues agradecer a los ponentes que el día de hoy nos van a acompañar. Vamos a iniciar con el ponente Enrique Álvarez Alcántara, el cual ya sé que encuentra aquí con nosotros, que seguramente todo lo que nos comparta, saberes, experiencias, definitivamente van a enriquecer su formación académica. ¿Sí? Antes de iniciar, voy a ceder el micrófono a, bueno, la palabra al psicólogo José Luis, el cual se encargará de hablarnos un poquito más referente al ponente. Les pido mantener el audio en silencio durante la ponencia. Gracias. Muy bien, gracias maestra. Buen día para todos. Eh, a los alumnos en formación, compañeros psicólogos y sobre todo dar la bienvenida al psicólogo Enrique. Me atreví a invitarlo, pues conozco la trayectoria de él. Es un excelente maestro que afortunadamente tuve como profesor y pues bueno, ¿no? Ahorita vamos a hacer la presentación formal. Sí quiero, más que nada, felicitarnos en este día, precisamente porque, pues, como psicólogos, digamos, podemos ser todólogos, desde reclutadores, de psicoanalistas, desde toda una serie, ¿no?, que tenemos como psicólogos y que prácticamente es una carrera, pues, muy bella, muy padre y sobre todo para quien la ejerce precisamente con dignidad y con responsabilidad y en cuanto a parte del profesionalismo. Y para esto, pues, estoy invitando al psicólogo Enrique Álvarez, que nos va a hacer la presentación de la conferencia, la importancia de la psicología y el psicólogo en la coyuntura actual. Sí, y para esto me voy a permitir precisamente dar una semblanza de, puesto que es una trayectoria muy extensa que tiene, ya con 40 años de experiencia, y más sin embargo, pues ahorita vamos a escuchar esta trayectoria, ¿no?, del psicólogo, del cual me siento muy orgulloso de haberlo saludado anteriormente y sobre todo para hacer una presentación en la cual pues me honra mucho en que estés con nosotros, Enrique, y sobre todo para aquí, para la Universidad de Reforma, en la cual ya cuenta con una trayectoria de años y que efectivamente esto va a enaltecer más en nuestra universidad con parte de la presencia virtual y que pues viene él, Enrique. Sí, entonces él es el psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara, fue director fundador director fundador del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como el Programa de Fundación Cognitiva de Personas con Autismo, ambos programas dentro de la Universidad del Estado de Morelos. Fue coordinador general del equipo de investigación del área de trastornos neuromotores y subdirector de apoyo técnico complementario de la Dirección General de Educación Especial en la Secretaría de Educación Pública. Fue director de investigación de la Secretaría de Educación Guerrero. Ha sido catedrático de programas educativos de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación, Comunicación Humana y Escuela de Estudios Superiores de Tepancingo de la UAM. Ha impartido más de 300 conferencias en múltiples eventos académicos de carácter regional, nacional e internacional. Ha publicado más de 80 trabajos, entre ellos artículos, capítulos de libros y libros sobre psicología, neuropsicología y otros temas. Ha recibido más de 30 reconocimientos e distinciones, entre los cuales destacan reconocimientos en la psicología latinoamericana. Gracias por haberme reconocido. La psicología latinoamericana, otorgada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Reconocimiento por destacada trayectoria de contribución, superación y fortalecimiento de la cultura de la discapacidad en México. Y también, pues, actualmente él es director fundador del canal de YouTube, Con la Comuna en la Palabra, y director fundador del Centro de Estudios de Investigación en Neuropsicología del Desarrollo. Como escucharon, tiene bastante trayectoria, bastante experiencia, y pues nuevamente me honra representarte, Enrique, con esta conferencia, y te cedo el micrófono, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Bueno, espero que se escuche de manera correcta en cuanto a volumen.
e intensidad. En cuanto a claridad, depende de otros factores distintos al sonido. Quisiera, en principio, agradecer la invitación que me hicieron a participar este día en esta institución para poder exponer ante ustedes sin PowerPoint y esas barbaridades que quitan mucho el tiempo y luego la tecnología falla. Y además, para eso están las clases. Como no les voy a dar clase, prefiero hablar esta cuestión. De hecho, en el título de la charla se diferencian dos conceptos, psicología y psicólogo. O psicóloga, porque si vemos la cantidad de mujeres alumnas que hay y mujeres psicólogas que hay, dobletean la cantidad de hombres psicólogos que hay. Por ende, podría decir que nosotras, las personas que estamos aquí, trataremos de reflexionar sobre una disciplina, una profesión y una práctica, que no es, como decía Silvio Rodríguez en una de sus canciones, lo mismo, aunque para algunos sea igual. Voy a empezar por diferenciar la psicología de la práctica profesional de los psicólogos y de la profesión de los psicólogos. Este día 20 de mayo es el día en México que se conmemora el Día del Psicólogo, que no de la psicología. ¿Por qué? Porque un 20 de mayo fue otorgada la primer cédula profesional, prácticamente después de la segunda mitad del siglo pasado, de la carrera de psicólogo. Es decir, antes de que otorgaran esa cédula profesional, en México no existía un reconocimiento oficial de los psicólogos. Entonces cualquier hijo de vecino podía ser psicólogo, un médico, un psiquiatra, un psicoanalista, un charlatán, un mago, un adivino, quien quisiera podría decirse psicólogo y naturalmente decirle psicología a lo que hace. Algunos textos de historia de la psicología, como Una historia de la psicología experimental de Edwin Boring, refiere que la psicología nace en Leipzig, Alemania, en 1879, cuando Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental. Esto lleva a suponer que antes de 1879 no existía tampoco la psicología. Si no existía la psicología como disciplina del conocimiento científico, entonces, ¿qué carajos existía? Existía seguramente la filosofía, que es muy antiguo. De hecho, uno de los trabajos clásicos de Aristóteles, el Tratado del Alma, que es de donde viene la palabra psicología, psique o alma, es quien publica un trabajo dedicado por lo menos a tratar de comprender y explicar de algún modo por qué los seres humanos nos comportamos como lo hacemos. Por lo menos para Aristóteles existían varios niveles de análisis que permitían diferenciar por qué el ser humano hace lo que hace. Pensemos una primera cuestión. ¿Por qué un país como Israel, con aviones y bombas, bombardea a un país que le responde con resorteras y piedras? ¿Cuál es la lógica de ese fenómeno? Se supone que los seres humanos somos seres racionales. Según decía Aristóteles, el ser humano es un son politicón, es decir, un animal político, y un son racionalis, o son rationalis.
lo cual quiere decir que lo que define al humano, a diferencia del no humano, es la razón. Esta idea de la razón nos lleva a escribir un tratado, el Tratado de la Lógica. Se supone que la lógica es la que nos permite entender de manera acertada lo que sucede en el mundo. Voy a poner un ejemplo de lógica. Si yo veo a una mujer con el pecho de fuera, amamantando a un bebé, supongo y puedo inferir, a esto Aristóteles le llama inferencia lógica, que es la mamá de la criatura. Sin embargo, puedo equivocarme en el juicio, porque puede ser una nodriza. Por ejemplo, en Palestina, donde hoy se bombardea y mueren los papás y las mamás de los niños. ¿Quién amamanta a los niños que sobreviven? Pues alguna otra mujer. Entonces no solo las mamás amamantan, también las nodrizas. Es decir, la lógica permite realizar inferencias, deducciones o a lo que algunos llaman atribuciones sobre lo que los demás hacen. Por lo tanto, la lógica es una de las herramientas del pensamiento, según Aristóteles. Y, desde luego, la lógica permite explicar de cierta manera el comportamiento. Pero Aristóteles no solamente escribe su tratado de lógica, escribe otro tratado, que es el tratado del derecho. ¿El derecho regula el comportamiento de los humanos? Claro que sí. Si se cumple o no, es otra historia. ¿Sí? El problema del derecho es que al regular el comportamiento de los hombres o seres humanos, para ser más preciso, en términos de lo que sí se debe y no se debe hacer, y además puede castigar en caso de ser necesario lo que no se debe hacer. El derecho es punitivo por definición, castiga y castiga al cuerpo, dijera Michel Foucault, pero no los pensamientos, sentimientos o emociones. El derecho es la única herramienta que permite regular el comportamiento. No, también la ética. La ética es el conjunto de normas que una sociedad se impone para comportarse de acuerdo a ciertos valores. Algunos hablan, por ejemplo, de los manuales de ética del psicólogo o códigos de ética, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero a diferencia del derecho, la ética no castiga al cuerpo con la cárcel, los golpes, la muerte, el exilio, lo que sea. La ética castiga socialmente el hecho. Mientras que la moral, que es otro fenómeno, regula el comportamiento individual que no colectivo, y las sanciones son morales o psicológicas. De ahí viene el criterio de la noción de culpa, no de la culpa jurídica, es responsable o no, sino de ese sentimiento que llevo, chin, la cagué. Esa cara de la cagué es una cara de yo tengo la culpa y me siento culpable y responsable de lo que no debía haber hecho. Y me puedo castigar, decirme soy un imbécil, soy un idiota, nada me parece, pinche cuerpo gordo que tengo, no me gusta, soy una vaca, etcétera. Todo lo que uno hace dentro de su cabecita son juicios morales o psicológicos que llevan a, de alguna manera, explicar y comprender el comportamiento. Esto existe desde antes de que Wilhelm Wundt fundara el primer laboratorio de psicología experimental. Claro que sí. Por lo tanto, la psicología como disciplina es una disciplina, dijera un psicólogo soviético de nombre Sergei Ledonovich Rubinstein, una ciencia vieja y nueva a la vez. Es vieja porque su objeto de interés existe desde que existe el ser humano. Pero es nueva porque los métodos que se consideran científicos son prácticamente de finales del siglo XIX. Y algunos piensan que se debe a la inclusión del método experimental en psicología. Si no se experimenta, no hay ciencia. Eso es discutible, no lo voy a tocar ahorita. Pero vámonos unos años antes que Wilhelm Wundt.
1861, 1862. Bueno, en el 59 Charles Darwin publica un libro que se llama El origen de las especies. Y esto plantea tres cuestiones según Darwin. La primera es que nosotros no somos producto de un espíritu superior llamado Dios, sino que somos producto de la evolución. En consecuencia, que nuestro comportamiento moral, psicológico, seguramente se parece al de algunos animales, los primates particularmente, las emociones, ira, miedo o placer, y necesidades básicas como hambre, sed y apetito sexual. Esto implica reconocer que el comportamiento humano, a diferencia del comportamiento no humano, aunque ambos sean animales, tiene fuentes explicativas y comprensivas distintas. En 1861, un fisiólogo ruso de nombre Iván Mikhailovich Sechenov publica un libro que se llama Los reflejos del cerebro, el cual está dividido en dos apartados, el primero y el segundo. El primero se llama los movimientos reflejos, de ahí viene la idea de reflejo. Y la segunda parte se llama los movimientos voluntarios. Y Sechenov se hace una pregunta: ¿qué es lo que hace que un movimiento no sea reflejo? Porque si siempre voy a responder al estímulo como creen los conductistas, pues siempre actuaré automáticamente, no podría reflexionar. Entonces, según Sechenov, la voluntad debe derivar de un proceso central que impide que la reacción automática se dé. A ese fenómeno Sechenov lo bautizó como inhibición interna. Internamente yo me contengo, no respondo, y por no responder puedo elegir otra alternativa. Si siempre respondiera en automático, sería el comportamiento como que alguien va en la calle, lo voltea a ver a alguien y le dice: ¿Qué me ves, güey? Tengo monos en la cara. Y el que lo ve le contesta: no te estoy viendo. Además dices que soy un pinche mentiroso. Es decir, tratas de verme la cara de imbécil, no de ninguna manera. Además dices que soy un pendejo porque no entiendo lo que pasa. Es decir, parece ser que va respondiendo en automático y no es capaz de detenerse para reflexionar otra alternativa. La inhibición interna es un mecanismo que permite elegir otras opciones. Sin inhibición interna seríamos autómatas o máquinas, como algunos creyeron en otro momento. Planteado hasta ahí ese terreno, quiero señalar que la psicología existe como disciplina del conocimiento científico desde antes de que existan los psicólogos. Si ustedes revisan la historia de la psicología, pensemos, un personaje, Wilhelm Wundt, no era psicólogo, era fisiólogo. Pensemos, Sechenov, no era psicólogo, era fisiólogo. Pensemos en Freud, no era psicólogo, era neurólogo, o psiquiatra dirán otros. Pensemos en Vygotsky, no era psicólogo, era abogado. Pensemos en Piaget, no era psicólogo, era biólogo y epistemólogo. Es decir, parece ser que es necesario diferenciar la psicología como disciplina de la profesión psicólogo. La profesión aparece después que la práctica. Skinner sí era psicólogo, es curioso. Y Watson también. Las primeras carreras de psicología se crean a inicios del siglo XX en Estados Unidos, en Rusia, Alemania y algunos otros países. De modo tal que los primeros psicólogos soviéticos fueron Luria, Leontiev, Smirnov y otros que sí estudiaron la carrera de psicología. Hasta antes no había psicólogos. Creo que con estos ejemplos queda claro que la psicología y el psicólogo no son lo mismo. Eso llevó a un problema metodológico. ¿Qué es entonces la psicología? Según Freud, que no era psicólogo ni pretendió hacer psicología, y algunos dicen que es el padre de la psicoterapia,
sí del psicoanálisis, no de la psicoterapia. Bástenos leer un libro que se llama probablemente La curación por el espíritu, de un excelente escritor que se suicidó con su esposa en Petrópolis, Brasil, Stefan Zweig, dedicado a 3 personajes, a Franz von Anton Mesmer, a Sigmund Freud y a Ma Baker Eddy. Evidentemente todos consideran a Freud el padre de la psicoterapia, pero Freud aprendió a hacer esto a través de la hipnosis con un tal Mesmer. El problema es que Mesmer no se dio cuenta que creó la psicoterapia. El muy bruto creyó que descubrió el magnetismo animal. Y claro, como no reconoció su contribución, no se la adjudicaron a él, se la adjudicaron a Freud. Freud, ya decía, no era psicólogo. Freud en 1891 publica un libro que se llama La afasia. Es un libro dedicado a las alteraciones del lenguaje como consecuencia en daños al cerebro, en adultos que ya hablaban, que no eran sordos, porque si no el sordo no se puede quedar afásico si no pierde el lenguaje, si no lo tuvo antes. O un niño, no hay afasia infantil si el niño no hablaba antes del daño cerebral. Pero ahorita tampoco me voy a meter a esos pleitos. Quiero suponer que Freud estaba en la neurología en ese tiempo y es uno de los mejores libros dedicados a la afasia. Aparece publicado en 1892. En 1896 publica un esquema de psicología para neurólogos. Es un trabajo donde se propone explicar a los neurólogos una línea de aproximación diferente. Y en 1900, ya después de haberse, por su cáncer que tenía, metido un buen perico, cocaína y heroína, pues ya escribió la interpretación de los sueños. Y a partir de ahí viene el psicoanálisis, 1900, junto con Breuer, los estudios sobre la histeria, y aparece el psicoanálisis como una opción. Se agregan varios a la escuela psicoanalítica. Curiosamente, en 1910, Watson lanza un manifiesto que se llama La conducta como objeto de la psicología. Y aparece un segundo modelo, el conductismo. Entre el conductismo y el psicoanálisis hay sendas diferencias profundas. Luego, en 1890, Christian von Ehrenfels describe un fenómeno que se conoce como fenómeno phi o movimiento aparente. Él ve que se prende un foco, se apaga, se prende otro, se apaga, se prende otro y se apaga. Eso significa que la persona que ve todo ese movimiento de prendidos y apagados no ve prendidos y apagados, ve movimiento. A eso se le conoce como ilusión óptica de movimiento aparente. Eso llevó a suponer a Christian von Ehrenfels que los empiristas estaban equivocados. No es cierto que copiamos la realidad como viene, porque si no veríamos focos que se prenden y se apagan. El movimiento no existe, es creado por la interacción entre un sujeto percipiente, un sujeto que percibe, y un objeto perceptible. Por ejemplo, voy a plantear ahorita algo de esto. Hay frente a mí en la pantalla una persona que se llama Heréndira Guadalupe, supongo que Valderas. Tiene lentes, tiene una cara de qué interesada está. También está la cara de iPhone de Adriana Amelia, que tiene cara de, suena interesante lo que dice. Mientras que Madeleine Chessy Sotelo tiene cara de este güey de qué nos está hablando. No importa si es falso o verdadero, ¿eh? No importa si Heréndira está pensando en su galán. Adriana está pensando en su galán, cosa que significa que no me están pelando, aunque yo crea que sí. Y Madeleine, que sí me está pelando, no está pensando
¿Este güey de qué está hablando? Sin embargo, yo soy capaz de atribuir estados mentales a las tres personas. Y claro, José Luis Torres se ríe como diciendo, este cabrón no cambia, ¿sí? En el fondo, todos somos una especie de intérpretes o lectores de lo que vemos. Y no importa si es falso o verdadero, si yo creo que Madeline tiene cara de este güey nos está engañando, yo trato entonces de adecuar mi discurso para que ella no crea eso. Y aunque se ría Lili Gómez, supongo que yo interpreto todos los gestos de todos los que veo aquí. Eso hace que yo, con base en esa interpretación, regule mi acto de habla. Lo cual implica que hay una interacción entre un sujeto percipiente y un objeto perceptible mediados por una cultura. Porque si quien interpretara los rostros que están frente a mí fuera un bebé de un mes de nacido, no concluiría lo mismo que yo. Es decir, siguiendo a Darwin, hay procesos evolutivos. Yo puedo suponer que desde Heréndira, exceptuando a José Luis, hasta Víctor de Jesús y todos los que estén ahí, tendrán entre 20 más menos 5 años. Pongámosle entre 20 y 25 años. Hace 20 años no pensaban todas las barbaridades que piensan hoy. Eso es evidente. No tenían esos secretos y esas cochinadas que hoy sí tienen. ¿Por qué las tienen hoy y antes no? Hace 23 años ni hablaban siquiera, ni pensaban, y hoy pueden hablar y pensar. ¿De dónde surgió esa capacidad de hablar y pensar? Es obra y gracia de los genes y cromosomas. Resulta que todas las personas que están aquí, supongo, hablan por lo menos el castellano o español. Pero si hubieran nacido en Turquía, hablarían el turco. La pregunta elemental es, ¿el turco viene en sus cromosomas? O dos, existe fuera de ustedes y el niño que vive en Turquía aprende a hablar el turco porque es la lengua que escucha. Es decir, hay una interacción entre el entorno sociocultural, ¿sí?, la estructura biológica y naturalmente el entorno particular, familiar, personal, etcétera. Esto implica que, siguiendo otra vez a Darwin, pensaríamos que comprender y explicar el comportamiento humano nos implica reconocer que es un fenómeno sumamente complejo. Pero no es lo mismo explicar el comportamiento humano que explicar el comportamiento de Lili Gómez. Porque si Lili Gómez acude intencional y deliberadamente a terapia conmigo, en el supuesto de que lo hiciera, lo haría porque ella tiene una intención antes de acudir conmigo, de que le ayude a resolver un problema que yo no voy a resolver. Porque hay gente que me dice, oye, no sé quién soy. Me lo han dicho en terapia y le digo, pues yo menos, cabrón, ¿cómo voy a saber quién eres tú si es la primera vez que te veo? Bueno, vengo porque usted me ayude. Ah, ¿verdad? El esquema cambia. No es lo mismo que yo te ayude a que yo resuelva tus broncas. A mí me valen más de tus broncas. Son muy tu problema. Yo no voy a resolver tu vida porque no es la mía. Pero resulta que la persona que llega conmigo porque sufre, y sufre, como me decía una amiga, porque tiene un hermano en silla de ruedas con parálisis cerebral que no puede usar las manos ni las piernas, no se puede vestir, no se puede bañar, y ella lo baña y lo viste. Y un día me dice, y me pidió un favor. ¿Qué favor te pidió? Que si le ayudaba a tener experiencia sexual. ¿Y qué pensaste? Es que no sé qué hacer. Pues yo menos, a mí no me lo pidió. Pero es que soy su hermana. Es tu problema, no mío. Entonces, ¿a qué vengo con usted? Eso es lo que quisiera yo saber. ¿A qué carajos vienes conmigo? ¿Vienes a que resuelva tu problema? No lo voy a resolver yo, porque no me lo está pidiendo a mí.
te lo está pidiendo a ti. Ahora, ¿por qué te pide a ti ese favor? ¿Por qué lo bañas tú? ¿No tiene más hermanos? No. ¿Tiene papá? Sí, pero esta es tarea de mujeres. Ah, ¿y tu mamá? Ya está muy grande. Entonces está pidiendo el favor a ti. ¿Y cuál es el problema? Pues si no se lo quieres hacer, no se lo hagas. Pero sí quisiera. Ah, chinga. ¿Quieres o no quieres? Bueno, sí quiero porque es mi hermano y no me costaría nada ayudarle. Pero no me gustaría porque es mi hermano. Y no debo hacerlo con mi hermano. ¿Y por qué no? ¿Quién dice que no? Es decir, yo juego el papel ahí de rompemadres, es decir, doy madroterapia. Pero en el fondo la idea es que la gente que acude al psicólogo tiene la creencia de que el psicólogo hace algo. No importa si es falsa o verdadera, él lo cree. Y yo también creo que el psicólogo debe hacer algo. Hay gente que dice, acude a terapia, yo te resuelvo tus problemas, pues si no soy Dios nuestro Señor ni el Espíritu Santo. Dime cómo soy, pues dime tú primero cómo te llamas para saber con quién trato. El problema es cuando una mamá lleva a un niño y me dice, es que quiero que él haga, espérese, una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que él quiera. El niño no va, lo llevan. Entonces yo tengo que aprender que hay niveles de desarrollo y niveles de compromiso. Si se fijan, ya no estoy en la disciplina psicología, estoy en la práctica. Y la práctica empieza con los problemas de la vida cotidiana, familiares. Como ustedes supongo son de Jojutla, son sobrevivientes del último terremoto del 87 que a mí me tocó dando clases en Tepalcingo, que era un lugar de donde fue el epicentro a 5 kilómetros. Yo nada sentía cómo brincaba la silla de ruedas y dije, ay güey, esto sí está duro. Sobreviví el del 85 en la Ciudad de México, así que no es la primera vez. Y sobreviví otros terremotos cuando se cayó la Ibero y otros fenómenos. Esto significa que de alguna manera uno crea mecanismos de afrontamiento ante la tragedia. Pero no los niños que sobreviven cada 2, 3 años bombardeos en Palestina. O alguien que pierde las piernas por una bomba o un accidente. Entonces, una cosa es lo que hacen los psicólogos y otra cosa es la psicología. Por eso decía que no es lo mismo, aunque parezca igual. Algunos dicen, ¿qué es la psicología? Pues lo que hacen los psicólogos. ¿Y qué hacen los psicólogos? Puras barbaridades. Por eso la psicología es puras barbaridades. A alguien se le ocurrió que la psicología debiera seleccionar personal. Y entonces surgió una actividad que hace el psicólogo, crear pruebas para evaluar a las personas que quieren trabajar y ver si van a trabajar bien o no, si se van a adaptar bien o no. Aparece una psicología que algunos llaman originalmente laboral y hoy organizacional. Pero hay otros que trabajan con pacientes, que son los psicólogos clínicos. Y hay otros que trabajan con psicólogos educativos en la escuela, educación. Y entonces resulta que dicen que hay una psicología educativa, una psicología social, una psicología clínica, una psicología laboral. Como México está en la era cuaternaria, y Jojutla ni lo digo, viven a un lado del río Nilo, ni lo huelas porque el Apatlaco, caray, que está a la vuelta de la prepa, ¿sí? Ustedes lo conocen bien. Pues estamos muy lejos de la psicología espacial, porque no tenemos un sistema aeroespacial en México. Y tener escuelas con licenciaturas de ajedrez para tener campeonatos mundiales. Pues no, no existe la psicología del ajedrez. Quizás psicología del deporte sí, para algunos. Y así entonces resulta que la psicología hoy es como una persona esquizofrénica con personalidad múltiple, donde todas dicen ser la buena, pero no reconocen a ninguna otra. Desde psicología clínica, social,
etcétera. Y además cada psicología tiene su historia, su objeto de estudio y su método, pues es un verdadero merequetengue. Aparte de que unos son conductistas, psicoanalistas, gestálticos y lo que se les ocurra. Entonces resulta que entre la práctica profesional y la disciplina hay un divorcio que ha hecho que creamos una serie de cosas donde cada psicólogo hace lo que se le viene en gana, desde coaching, neurocoaching, ahora todo le ponen neuro y ya se vuelve científico, neuroeducación, etcétera. ¿Sí? Constelaciones familiares, ven, te alineo los chakras, cómo y de qué manera, depende de tu disposición. Yo me encargo de alinearte los chakras. Tú nada más déjate y te los alineo. El asunto de las flores de Bach, leer, oye, yo estoy bien, tú estás bien, tus zonas erróneas, toda esa literatura barata que no sirve para estudiar en una escuela de carrera de psicología. Paulo Coelho, toda esa serie de barbaridades. Para eso no estudien, pues no tiene sentido. Cuelguen un título de neurocoaching y ya la hacen coacheo. Que coach no es otra cosa más que un asesor. Dan asesoría, coach. Lo que pasa es que nos encanta el inglés. Si nos gustara el alemán, utilizaríamos otro término. Entonces, hasta aquí lo que he querido plantear es que debemos ser sagaces para diferenciar la disciplina de la práctica profesional. Ahora bien, ahora está de moda que para ejercer se entregue un título y una cédula profesional. Ese es el problema de la certificación de estudios. Ustedes se metieron a esta carrera porque al final de ella tienen el propósito de obtener un título y una cédula. Ese objetivo hace que aguanten maestros que no deben aguantar, que aguanten tareas que no deben aguantar. Al cabo se dicen, la idea de futuro es más importante que el presente. Ni modo, me aguanto. Y me aguanto al maestro que llega y me dice, armen equipos y se la pasen exponiendo ustedes todo el tiempo y el maestro cobrando por las exposiciones que ustedes hacen. No conozco a nadie ni hablo de nadie en particular. Para que ustedes se expongan, pues mejor no doy clase. Luego les piden ensayos para evaluarlos y nunca les explican cómo se hace un ensayo. Y además les dicen el ensayo está mal hecho. Cuando en realidad, si ustedes leen a Montaigne, un ensayo es un ejercicio libre del pensamiento. Es decir, si ejercitan su pensamiento, está bien hecho. No importa que la caguen, lo que importa es que sea su pensamiento. Lo que quiero decir es que ya la relación entre la formación profesional, la práctica profesional y la disciplina también se encuentran divorciadas. Entonces, ser psicólogo hoy se necesita mucho valor. Mucho valor porque la psicología se encuentra en una encrucijada, en una crisis teórica metodológica, donde cualquiera le dice psicología a lo que hace y se dice a sí mismo psicólogo. ¿Sí? Ponen consultorios, etcétera. Esto significa literalmente que hablar de la psicología hoy debe demandarnos la posibilidad material de separar un conjunto de modelos teóricos explicativos de posibilidades prácticas que puedo tener para utilizarlos en beneficio de otros. Pongo 3 ejemplos. Primer ejemplo. Hablaba de un fenómeno como teoría de la mente. Yo creo que Madeline cree que me los estoy grillando. Y Lili Gómez cree que estoy echando desmadre, por eso se ríe a lo canejo. Mientras Víctor está muy serio. Es evidente que yo tengo mucha información simultáneamente. Y me escucho a mí mismo, además, diciendo
supuestamente lo que quiero decir. Esto significa que el acto de habla debe ser un acto que debe ser autorregulado de modo tal que yo me dé cuenta si lo que digo es comprendido por los otros. Los maestros solemos decir, ¿me entendieron? Falta agregarle güeyes, en vez de decir, me expliqué. El problema está en ustedes, no en mí. Por eso preguntan, ¿entienden? La pregunta más sensata debería ser, ¿me expliqué? Porque si no el defecto está en mí. Hay maestras de escuela que me han dicho, es que he hecho todo lo habido y por haber y este niño no aprende, algo debe tener. Le digo, a ver, ya hizo lo que se hizo los últimos 5,000 años de historia. Bueno, no exagere, no, usted dijo todo lo habido y ya hizo lo que se va a hacer dentro de 5,000 años. Bueno, no exagere, usted exageró, dijo todo lo habido y por haber. Me llevan niños porque tienen problemas de aprendizaje, pero no me llevan maestros porque tienen problemas de enseñanza. ¿Quién dice que el aprendizaje es solo imputable al alumno y no también al maestro y a los contenidos de aprendizaje? Si yo ahorita les preguntara a todos y cada uno de los que están aquí la tabla periódica de los elementos de Dmitri Ivanovich Mendeleev con masa, peso y número atómico, seguro van a reprobar. Y les voy a decir, pues, tienen problemas de memoria a largo plazo. ¿Cómo se les olvida la tabla periódica de los elementos de Mendeleev y las leyes de Hooke, Kirchhoff, Faraday, Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, que vieron desde la secundaria en la mesa de física y de química? ¿Por qué se les ha olvidado? Parece ser que los psicólogos evaluamos estupideces que no tienen nada que ver con la vida cotidiana y que no tienen que ver con la realidad. Aplican un whisk y te dicen, a ver, dime los siguientes números, 3, 7, 2, 4. ¿Quién anda por la calle? 3, 7, 2, 4, 5. Y tiene que ser sin sentido, porque si no, ya no evaluaste bien. ¿Quién va pensando cosas sin sentido? Nadie. Y además te dice, no le des ayuda, porque si le das ayuda ya no evaluaste bien. Pues el propósito de mi intervención es dar la ayuda. Si no, ¿para qué van conmigo? ¿Para que no les dé ayudas? ¿Y qué tal que si mis ayudas no sirven para maldita la cosa? También debo evaluar si mis ayudas sirven o no sirven. Lo cual significa que los psicólogos estamos llenos de prejuicios y prácticas que merecen ser puestas en crítica. La psicometría, para empezar. ¿Por qué aplicamos test hechos en Estados Unidos, en Alemania, en España y en Turquía, cuando nuestra población de Jojutla tiene otras condiciones históricas y culturales? ¿Por qué no evaluamos de acuerdo al contexto de nuestro lugar de origen? Si vamos a trabajar, bueno, pretendemos trabajar ahí. ¿De qué? ¿Quién sabe? Porque los cargos también, el empleo en pospandemia, a ver cómo viene. Esa es la otra historia. Entonces muchos tienen el sueño acariciado de poner su consultorio y su diván. ¿Quién va a ir con ustedes? ¿De verdad? ¿Dónde tienen prácticas clínicas supervisadas? Pues así no se puede. Esto significa que yo debo diferenciar la formación del psicólogo, la práctica de los psicólogos y la disciplina. Siguiente ejemplo. Resulta que una persona a la cual le digo, fíjate muy bien, te voy a mostrar 4 estampitas. Un elefante, una fresa, una ballena y un bebé humano. Y le pregunto en qué se parecen. Y me dicen, en nada. De acuerdo. Pero hay un sagaz que me dice es que todos forman parte de la materia orgánica. La respuesta es correcta. Pero según la prueba es hipergeneralizada. Por lo tanto debe ser puesta mal. Y yo le pregunto a una persona, fíjate muy bien lo que te voy a enseñar. Esto puede expresarse en Jojutla, por ejemplo. Le enseño un tronco grande, un serrucho,
un martillo y un hacha. Y le digo, junta a los que deben ir juntos y separa el que no debe ir. Un señor separó el martillo y dejó el hacha, el serrucho y el tronco. Le dije, oye, en la universidad no clasifican así. Hacha, serrucho y martillo son herramientas de trabajo. Y me respondió, es que en la universidad son muy pendejos. Si van al campo se mueren, porque con el serrucho corto el árbol y con el hacha hago tronquitos. ¿Para qué carajos quiero el martillo? Lo curioso es que tiene razón el señor. Debemos adaptar al contexto cultural, a nuestro entorno, lo que sea. No importa si es la escuela. Me tocó ir a Guanajuato, probablemente fue a Aguascalientes, y evalué a un niño que no hablaba bien y le enseñé una imagen de un guajolote. Todos ustedes saben lo que es un guajolote, supongo. Y le dije, ¿qué es? Para ver cómo articulaba. Y me dijo, jojo. Dije, caray, jojo está muy lejos de guajolote. Y la maestra me dice, oiga, aquí no les decimos guajolotes, les decimos cóconos. Caray, esa no me la sabía. Entonces el niño está produciendo un sonido que se parece más a lo que debe producir que a lo que yo espero. Ese contexto regional también es importante tomarlo en cuenta. De otra manera, hago diagnósticos incorrectos en educación o en la clínica o en lo que sea. Ahora, si voy a una escuela de sordos, que allá en Jojutla debe haber, está el área de sordos que maneja Leonor Segura Malpica. ¿Sí? ¿Esos dónde estudian? ¿Quién les enseña? No pueden hablar. O van a la prepa de Jojutla algunos sordos. Y luego quieren estudiar en la UAM. O donde vayan a estudiar. ¿Qué significa ser sordo o ciego? Una amiga ciega me decía es que la belleza no se ve, se toca, se huele y se besa. Dije, caray, eso está muy interesante. Nuestras nociones de belleza se ven trastocadas cuando hay ceguera. Y cuando es ciego y sordo simultáneamente, la cosa cambia. ¿Qué puede hacer con la familia de una persona que depende físicamente de otro? Como el hermano de la chica que le pedía el favor. Le digo, bueno, ¿se lo vas a hacer o no? Para ver si hacemos un video porno. No, ya seriamente le digo, a ver, ¿qué pasa? Es que hemos pensado mejor en ir y buscar una chica de la vida galante que le haga el favor. Le digo, y si fuera hermana la tuya y quisiera que le hagan el favor, ¿no le consigues un chico de la vida galante? No es distinto. ¿Por qué? ¿Que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre? Que si una mujer quiere sentir, no tiene derecho a que la ayuden a sentir. No, es que no es lo mismo la prostituta que el prostituto. En uno es abuso y en el otro no. En uno es acoso y en el otro no. Dije, bueno, pues entonces chínguese doblemente por mujer y por tener discapacidad. ¿Qué pasa con la sexualidad en las mujeres y la discapacidad? El problema es gordo. Esto significa de alguna manera que tendríamos que ver una estrategia de intervención en familia y recuestionar nuestros valores. La chica, y lo discutimos en grupo, llegaron a la conclusión de que mejor se ligaran entre ellos. Todo se vale. Siempre hay un roto para un descosido. Y si necesitan apoyo, pues ni modo apoyarlos, porque para eso estamos, para apoyar, para ofrecer. El propósito de toda intervención psicológica consiste
en que en el menor tiempo posible deje de ser necesaria la ayuda. Y en ese menor tiempo posible ganen autonomía y libertad la persona, o el grupo, o la colectividad. Ustedes que tuvieron los terremoteados desde Managua, yo recuerdo cuando lo conocí el fenómeno, le llamaron el síndrome del terremoteado. Quedas con el miedo de irte a dormir. ¿Y qué tal si tiembla de nuevo? Y las parejas ya no tienen vida sexual activa porque qué tal que tiembla cuando estamos en pleno éxtasis. De verdad se afectan muchas cosas. Y se van a vivir a los campamentos, se pierde intimidad, se dan cuenta de que ese ya le entró con aquella. ¿Y dónde que los chismes hunden así? Todo ese trabajo colectivo es importante. ¿Sí? El ingenio de Zacatepec se vino abajo. Resulta que ahora tienen que comprar azúcar en Zacatepec más cara que en otros lados, cuando Zacatepec era la tierra del azúcar. ¿Qué pasa con la gente que ya no tiene empleo? ¿Se dedican a robar o a qué? Es decir, no son delincuentes porque tengan problemas de personalidad. Hay fenómenos sociales que impactan. Entonces, esto implica que la psicología hoy debe ser reconocida como una herramienta que nos permita de alguna manera ir reconociendo un instrumento para que nuestra labor, fundada en valores y principios, trate de aportar hasta donde científicamente sea posible los elementos, porque ahora todos se atascan con la boca de los científicos. Hugo López-Gatell, es que la ciencia nos dice que el cubrebocas protege o no protege, toda esa discusión del COVID. Lo que más miedo da es que no saben qué pasa de verdad, no saben qué pasa. ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna? Yo ya tengo las vacunas, ustedes no. El problema es gordo. ¿Qué pasa si se contagia a alguien? El miedo a la muerte, el miedo a contagiar a otro. Pueden tener vida sexual de pareja sin cubrebocas. ¿A qué sabrá un beso con cubrebocas? De verdad, aparecen muchas cosas que vale la pena reflexionar. Psicólogos y psicología, ¿para qué? De modo tal que reconozcamos que la psicología es, en verdad, una herramienta útil para tratar de reflexionar y afrontar con los mejores recursos los problemas, sean personales, colectivos, culturales, de diferente nivel, que tengan que ver con el fenómeno psicológico del pensamiento, sentimientos, representaciones, emociones, porque es evidente que yo no meto esta taza en mi cabeza. Tengo una representación de ella. Y gracias a esa representación puedo organizar mi actividad con respecto a ella. La noción de representación en psicología, cómo se representan en la realidad las personas. Por ejemplo, que esto de las clases en línea, pues no es lo mismo en Chiapas que en Jojutla. Ustedes pueden entrar en línea, no hay problema. El que tiene que pagar la línea y la luz ahora son los maestros de su salario y los papás, o quienes paguen la luz y el internet en sus casas. Es decir, una educación que era pública se privatiza un poco. Y algunos echan igual de relajo con o sin clases a distancia. Todo se puede. El problema es servirse de una disciplina que nos permita comprender el pensamiento, el psiquismo humano en sus condiciones históricas y culturales. Y esos son ustedes, de verdad. No hay de otra. O son ustedes o que lo hagan los coaching. Y para eso están los coaching y ustedes no. Hasta aquí quisiera dejarlo por si quieren comentar, preguntar, decir, etcétera, porque ya me alargué un poco. Bien, gracias, Enrique. Preguntas, compañeros, colegas, compañeros en formación, estudiantes, preguntas que tengan. Creo que hay bastante que preguntar o algo que aportar, puesto que Enrique nos ha dado un panorama muy amplio en cuanto a lo que
es la diferencia de lo que es la psicología y lo que es el psicólogo. Entonces, pues dejo el micrófono abierto para quien desee preguntar. Enrique está por la respuesta. No le saquen. Me parece que todo quedó tan claro como el agua del río Apatlaco. ¿Verdad? Lili Gómez dice que no, que diga algo Lili Gómez por decir que no. No, digo, o sea, sí quedó bien clarito, no como el de la Patlaco. Pues ¿no? si me permiten tomar la palabra, mucho gusto en saludarte, Enrique, mucho gusto en verte otra vez. Probablemente ya ni nos recuerdas a muchos de nosotros, pero creo que aquí en esta sala, como profesores, habemos muchos exalumnos tuyos que te recordamos como con mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? De ahí de la Universidad del Estado. Solamente tomar el micrófono para agradecerte por el espacio, por brindarnos tu plática, por recordarnos esas clases que nos dabas ahí en la Facultad de Psicología. Es un gusto de nuevo verte, escucharte, y yo me quedo con esta parte que justamente estaba platicando con los chicos una hora antes de entrar a la conferencia, ¿no? La importancia de ejercer la psicología con ética, profesionalidad y mucho respeto, ¿no? Que creo que es lo que nos hace muy diferente a todas esas personas que no son psicólogos y quieren ejercer la psicología, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia importante, ¿no? Y retomar lo que nos platicaba y nos compartía el doctor Chao hace mucho tiempo, ¿no? Entender que es ese espacio para resignificación donde el sujeto puede entenderse a sí mismo, ¿no? Resumirlo como de esa manera, todo lo que nos has platicado, y que esa es nuestra labor, ¿no? Acompañar a las personas que buscan nuestro apoyo y que buscan nuestro auxilio. Por lo general me parece que todo ha sido muy claro. Agradecerte y felicitarte, Enrique, y de nuevo gusto en verte nuevamente y gusto en saludarte. ¿Alguien más que desee participar o para alguna pregunta? Pues no. Compañeros, es el mejor momento ahorita, hay que aprovechar aquí al maestro Enrique, que ya hablaba al psicólogo también, ¿no? En cuanto al agradecimiento y sobre todo esta diferenciación, ¿no? Que nos hace, y realmente creo que es un honor nuevamente tenerlo, puesto que tantos años de experiencia y esta trayectoria, ¿no? Historia que nos hizo en cuanto a lo que es la psicología y sobre todo también la función como tal del psicólogo. Sí, creo que en las sesiones salen muchos comentarios, muchas dudas en cuanto a parte de lo que son las clases, y ahorita aquí es el momento que tenemos aquí pues, a un colega con toda una trayectoria. El micrófono. Tuve un problema de audio hace unos minutos, pero de igual forma le extiendo mi agradecimiento total por esta conferencia que, vuelvo a repetir, nos nutre demasiado en conocimientos. Feliz día del psicólogo. De igual forma, en este momento no tenemos el agradecimiento virtual, pero se lo haremos llegar por parte de la institución de Universidad Reforma. Y pues nada más, ¿no? Mi agradecimiento. De igual forma, jóvenes, igual si creo que ya no hay dudas, ya había chat que no hay, me perdí, les vuelvo a recordar unos minutos con el audio, pero pues creo que es eso, ¿no? El agradecimiento por compartirnos este día.